Bien, vamos a tratar un tema hoy, tema interesante, es Dios es amor y fuego consumidor. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en algunos textos. Capítulo 4, versos 24 al 31. Vamos a ver unos dos textos del Antiguo, dos textos del Nuevo. Porque la doctrina de que Dios es amor es también una doctrina del Antiguo Testamento. Y la doctrina de que Dios es fuego consumidor es también una doctrina del Nuevo Testamento. En ambos testamentos se ve que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dice así la palabra del Señor en Deuteronomio 4, 24 al 31. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Verso 23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros. No os hagáis esculturas o imagen en ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas esas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Así que en este texto vemos las dos cosas prácticamente, ¿verdad? Por un lado, un Dios que es celoso y fuego consumidor, pero por otro lado también un Dios que es misericordioso y perdonador. Dios también es amor, ¿verdad? Dice el verso 3 de Jeremías 31, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en el Nuevo Testamento vemos que Dios es fuego consumidor. En Hebreos capítulo 12, verso 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero también nos enseña que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que en la Biblia se nos enseña claramente las dos cosas. No es una contraria a la otra. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche a través de su santa palabra. Oramos. Amado Padre que estás en la gloria de los cielos, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias por esta noche, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar delante de ti, Señor, poder alabarte y poder bendecirte. Oramos que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Que tú toques, Señor, nuestros corazones, fortalezcas nuestra fe, Señor, edifiques nuestra vida espiritual a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bien, Dios es amor, es una verdad que creo todo mundo conoce y a todo mundo le gusta, ¿verdad? Escuchar que Dios es amor. Pero que Dios es fuego consumidor, que Dios también es justo, es santo, es algo que no simpatiza con mucha gente hoy. La gente quiere un Dios que sea pura misericordia, un Dios que sea puro amor, un Dios que no tenga demandas, un Dios que no castigue el pecado, sino que
deje pasar todo por alto. Pero no es ese el Dios de la Biblia. J.C. Ryle decía, ten cuidado de fabricarte un Dios propio, un Dios que es puro amor y pura misericordia, que no es santo y justo, que no está airado contra el pecado, porque ese Dios que tiene un cielo para todos y un infierno para nadie, es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La Biblia nos muestra esa realidad, y el Señor Jesucristo, que habló mucho del amor de Dios y de las glorias del cielo, fue el que más habló también acerca del infierno y del lago de fuego. Así que estas dos verdades están allí en la Biblia y tenemos que conocerlas. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de Dios como un fuego consumidor. Comienza desde el Edén, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Dios echó a Adán y Eva del huerto, puso una guardia que no permitiera que Adán pudiera pasar y tomar del árbol de la vida. Y dice que era un ángel con una espada de fuego, con una espada encendida, para evitar que el hombre pudiera estar en el huerto. Fue echado del huerto y fue puesta una espada de fuego para evitar que él pudiera entrar nuevamente. Luego nosotros vemos en Génesis capítulo 18 que Dios estuvo muy molesto con el pecado de Sodoma y de Gomorra. Es algo que vemos en el Antiguo, es algo que vemos en el Nuevo Testamento también. La historia de Sodoma y de Gomorra. Lo que la Biblia nos enseña es que la maldad de los hombres había llegado a un límite. Ya Dios no toleraba más maldad, más pecado en esas dos ciudades. Y como castigo por su pecado, como castigo por su maldad, la Biblia dice que Dios decidió destruirlas enviando de los cielos fuego y azufre. Y allí dice la Biblia que Abraham estuvo orando por Sodoma, y cuando fue a ver a la mañana para ver qué había pasado con la ciudad, miró que el fuego, el humo salía de Sodoma como un horno ardiente. Hay pruebas científicas acerca de esto, civilizaciones encontradas por los arqueólogos sepultadas en azufre. Lo que la Biblia dice es que Dios hizo caer del cielo fuego y azufre para destruir a los moradores de Sodoma y de Gomorra. Porque Dios es cierto que es amor, pero Dios también es un Dios santo, un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que es fuego consumidor. Luego en Números, en el capítulo 11, en los versos 1 y 2, se nos narra que el pueblo empezó a quejarse, a murmurar, tanto de Dios como de los líderes espirituales que Dios había puesto para ellos. Su queja era en cuestión de la comida. Ellos querían comer carne, estaban hastiados, dijeron, de la comida que Dios les proveía. Y dice la Biblia que cuando escuchó esas quejas, esa murmuración, Dios se molestó, se encendió en ira. Y dice la Biblia que hizo caer fuego sobre un extremo del campamento y se incendió esa parte, porque Dios también es fuego consumidor. Dios es santo, Él es celoso, Él no tolera el pecado. Así que en Sodoma Él mostró su ira contra el pecado, haciendo caer fuego. Y aquí ahora en el pueblo de Israel, Él muestra también su enojo contra el pecado, haciendo caer fuego del cielo. En Número 16 se nos cuenta acerca de la rebelión de Coré y de su séquito.
Y ellos estaban también otra vez murmurando, rebelándose en contra del líder que Dios había puesto, en este caso Moisés, creyendo que ellos también tenían mismos derechos y que Dios no podía disponer de ellos, que ellos podían tener libertad de hacer lo que quisieran. Y entonces Moisés dijo, si como mueren todos los hombres de una manera normal, mueren estos hombres, entonces es algo de Dios. Pero si Dios hace algo diferente, entonces es que estos hombres están haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Lo que la Biblia nos enseña es que la tierra se abrió para tragar a algunos hombres. Pero en Números 16:35 dice que después fuego vino del cielo que consumió a 250 hombres. 250 varones de los sacerdotes, por cierto. El enojo de Dios contra el pecado, la ira de Dios en contra del pecado. Algunos dicen, ¿por qué ahora Dios no hace lo mismo? Bueno, dice Adrian Rogers que Dios ya mostró cómo se siente contra el pecado en varias ocasiones. Cómo se sentía Dios con Sodoma y Gomorra lo mostró. Cómo se sentía Dios en el tiempo de Noé lo mostró. En los días de Ananías y Zafira, ¿verdad? Su hipocresía, su deseo de ser vistos como espirituales, el mentir, a decir que habían dado todo cuando estaban reteniendo para ellos una parte, aunque era correcto si se querían quedar con una parte, ellos lo tenían que decir, miren, voy a dar esta parte y me quedo con otro. Pero Dios se enojó contra ellos y los hizo morir. Dios es un Dios santo. Nunca hay que olvidar esa realidad, que Dios no soporta el pecado. Ese es el problema de por qué los pecadores no pueden entrar al cielo, porque Dios no tolera el pecado. A la gente antes tenía mucho miedo. En el Antiguo Testamento vemos cómo mucha gente decía, si hemos visto a Dios vamos a morir, porque sabían que Dios era santo y que el hombre es pecador y que en su presencia no puede estar. Cuando Dios habló al pueblo de Israel en el monte, dice la Biblia que salía fuego y ellos tuvieron mucho miedo y dijeron, no, mejor nosotros nos quedamos aquí y solo que Moisés suba, porque Dios es celoso, Dios es santo, Dios no tolera el pecado, Dios es fuego consumidor. Otro ejemplo de cómo Dios se ha manifestado como fuego consumidor en la Biblia se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, en los versos 10 y 12. Lo que la Biblia nos enseña es que un rey tan corrompido como Acab, con una reina tan corrompida como Jezabel, los dos eran asesinos, ladrones, habían matado a Nabot para robarle su viña y habían hecho muchas cosas inadecuadas delante de Dios. Acab quería atrapar a Elías y quería hacerle daño. Y entonces él mandó a un jefe de 50 para ir a traer a Elías. Y cuando lo encontró, este hombre le habló de una manera falsa, siervo de Dios, desciende, queremos platicar, llevarte donde el rey. Y Elías les dijo, si yo soy siervo de Dios, descienda ahora fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y dice la Biblia que fuego del cielo cayó y murieron el líder y sus 50 hombres. Acab decidió mandar otro más. Y de la misma manera el otro llegó también con las mismas expresiones. Siervo de Dios, desciende. Y él le dijo, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y que te consuma a ti y a tus 50. Y así fue. Fuego de Dios cayó porque
y buscaban hacer daño a Elías. Dios no soporta la maldad, Dios no soporta el pecado, Dios no soporta que alguien quiera hacerle daño a otro. Dios se enoja contra este tipo de actitudes y Dios decidió consumirlos con fuego. Acá mandó un tercero y dice que aquel hombre le dijo que quería que su vida fuera estimada delante de sus ojos y la vida de aquellos 50 hombres, que ya habían venido 2 y habían perecido por el fuego. Y el ángel de Jehová le dijo a Elías, ve con él, no le tengas temor. Dios conoce la intención del corazón. Así que Elías fue y este hombre no fue consumido, pero los anteriores sí. Dios es fuego consumidor y Dios no soporta el pecado, Dios no soporta la maldad. Y lo que espera a los impíos, a los que se han alejado de Dios, no es más que una horrible expectación de juicio y hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios, según nos dice su palabra. En el Salmo 21, los versos 8 y 9, nos dice que los impíos serán consumidos por el fuego. En Apocalipsis 20:15, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. En Mateo 7:19, el Señor Jesucristo dijo que todo árbol que no da buen fruto tiene que ser cortado y ser echado en el fuego. En el capítulo 13, en el verso 40, el Señor Jesucristo dijo que la cizaña tiene que arrancarse en algún día, en el día final. Y después de que sea arrancada la cizaña, será echada en el fuego. Y dijo el Señor que la cizaña representa a los hijos del malo. Así que el final de los impíos es también el destino de fuego. En Mateo 18, 8 y 9 dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtala, échala de ti. Mejor te es entrar en el reino ciego o tuerto o manco que entrar en el infierno con tus 2 manos, con tus 2 ojos. El mismo Jesús, que habló mucho del amor de Dios y que habló mucho acerca de las moradas en los cielos, fue el que habló también del fuego de Dios. Mateo 25:41 dice, malditos, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí tendrán su parte todos aquellos que han despreciado el señorío de Jesucristo. Ahí tendrán su parte todos aquellos que han hecho la voluntad del diablo en esta tierra. Dios no soporta el pecado. Dios es fuego consumidor. Dios es demasiado santo. Dios es demasiado puro para tolerar el pecado. Y es algo que nosotros debemos tener siempre presente. Por eso debemos ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios y vivir en santidad. Porque Dios no soporta, no tolera el pecado y lo ha demostrado a través del fuego. Pero también la Biblia nos enseña que Dios es amor. En Sodoma dice la Biblia que por amor hubiera podido salvar aquella ciudad. Abraham comenzó a interceder y dijo, Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirás esa ciudad? Y Dios dijo, no, si hubiese 50 justos, yo no la destruiré por amor.
a esos 50. Señor, quizá faltarán 10, solo hayan 40. No la destruiré si hubiesen 40, por amor a los 40. Señor, no se enoje conmigo que he empezado a hablar, pero quizás no hayan 40, solamente 30. No la destruiré por amor a los 30. Y si hubiesen solo 20, no la destruiré por amor a los 20. Y si hubieran solo 10, dijo Abraham, casi seguro Abraham de que iba a salvar a aquella ciudad. No la destruiré, dijo el Señor, por amor a los 10. ¿Pero por qué la destruyó? Porque no había ni siquiera 10. Dios, si se hubieran arrepentido, los hubiera perdonado por amor. Porque Dios es grande en amor y grande en misericordia. Hemos visto a lo largo de toda la escritura cómo Dios perdonó a Nínive, cómo Dios perdonó a Manasés, cómo Dios ha perdonado a David y a todos aquellos que han pecado y han hecho encender su ira. Porque Dios es amor. No me acordaré de tus pecados, porque se deleita, dice la Biblia, en misericordia. Por amor, Él perdona nuestros grandes pecados, dice el Salmo 25:11. Podemos tener grandes pecados, horribles pecados, pero esos pecados pueden ser perdonados por amor. Dios nos perdona por su amor. Si nosotros nos volvemos a Él y le pedimos perdón, como vimos en Deuteronomio 4, ¿verdad? Los esparciré, los consumiré, pero si allá ustedes se arrepienten, se acuerdan, yo tendré de ustedes misericordia. En Jeremías 31:3 dice la palabra, ese texto lo leímos al inicio. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, por eso no hemos sido consumidos. Mucha gente no ha ido ahora al infierno por el amor que Dios, la misericordia que Dios ha tenido para con él. Los demonios andan alrededor, lamiéndose los bigotes, esperando el momento en que esa persona muera para llevarla al lugar de tormento. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, todavía le da vida para que pueda volverse a Dios. La misericordia de Dios se prolonga por amor, esperando que nos volvamos a Él. En Juan capítulo 3, verso 16, creo que es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Nos muestra el amor de Dios y la gran medida del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan grande el amor de Dios que entregó a su propio Hijo para morir por nosotros los pecadores. Quizás alguno de nosotros, dice el apóstol Pablo, osaría morir por alguien bueno. Creo que si yo le pregunto a alguien de ustedes cuántos estarían dispuestos a morir por su esposa, me dirían yo. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por su mamá? Me dirían yo. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por su hijo? Yo también, diría alguno. Pero si le pregunto cuántos estarían dispuestos a morir por un violador, por un asesino, por un narcotraficante, ya la cosa cambia. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios es amor y Dios no quiere el castigo de los impíos, sino que piensan y que puedan ser perdonados. Dios ha provisto en su misericordia y en su amor
el medio para que los pecadores puedan librarse del fuego eterno. Y ese medio ha sido nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la condenación, porque dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por medio de él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. No es la falta de amor de Dios la que hace que la gente vaya al lugar de tormento y a la condenación del infierno y del agua eterno. Porque Dios en su amor ha provisto de todos los medios posibles para que podamos nosotros escapar de las llamas del infierno. Pero la gente rechaza el amor de Dios. Ese amor que dice la Biblia excede a todo conocimiento. Efesios 3:19 dice la palabra de Dios que el amor de Dios no se puede comprender. El canto aquel dice que es maravilloso, es muy alto, no podemos estar arriba de él, muy profundo, no podemos estar debajo de él, muy ancho, no podemos estar afuera de él. Es algo que no podemos comprender cómo Dios nos ha amado, pero Dios nos ha amado y que no ha querido que nosotros seamos condenados al infierno que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Dios es amor, dice la Biblia en primera de Juan 4:8. Así que nosotros sabemos dos verdades que están claramente en la Biblia. Por un lado, Dios es santo, justo, celoso, fuego consumidor, desprecia el pecado, odia el pecado, rechaza el pecado. Pero por otro lado es misericordioso, perdona la iniquidad, perdona el pecado. Ha dado a su Hijo para poder que nosotros podamos ser perdonados, porque nos ha amado. Él nos amó primero. Por eso le amamos, dice el apóstol, porque Él nos amó primero. Ahora, mucha gente hasta el día de hoy el amor de Dios. Usted puede seguir rechazando el amor de Dios y seguir viviendo y amando más las tinieblas que la luz. Pero quiero decirle, vendrá un día en que usted llorará, un día en que usted lamentará ese desprecio que hasta el día de hoy usted ha tenido por el amor mostrado de Dios en Jesucristo. Ese día en que usted sea echado al lago de fuego, ese día en que sea echado a las tinieblas de afuera, ese día, dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo, será un día de lloro y de crujir de dientes. Y en aquel día usted deseará tener una oportunidad como la que tiene hoy para acogerse al amor y a la misericordia de Dios, para poder ser perdonado y que su vida pueda ser transformada. Pero ese día será demasiado tarde. Hay ejemplos en la Biblia que nos muestran que ya será demasiado tarde. El ejemplo de Esaú, cuando él menospreció el privilegio de Dios vendiendo su primogenitura. Después quiso recibir la bendición y lloró, pero ya era demasiado tarde. Cuando la gente en los días de Noé vio que venía la destrucción sobre ellos, quisieron entrar en el arca, pero ya no pudieron porque ya era demasiado tarde. Usted debe saber que
el día de su muerte llegará en cualquier momento, o el Señor Jesucristo vendrá en cualquier momento. Si usted ha estado alejado de Dios y viviendo en contra de sus mandamientos y de su voluntad, si usted no ha recibido el perdón de sus pecados, no le queda más que una terrible expectación de juicio y hervor de fuego. No le queda más que ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Y si supieres, como dijo el Señor Jesucristo a Jerusalén, al menos en este tu día, lo que es para tu salvación, entonces puedes venir a Jesús y saber que Él te perdonará todo pecado, por grande que sea. Pueden ser muchos pecados, pueden ser grandes pecados, pero en este momento Dios está mostrando su amor y su misericordia para que escapemos de la condenación. Y si usted en esta noche quiere ser perdonado, en esta noche quiere arrepentirse de sus pecados, en esta noche quiere entregar su vida a Jesucristo, yo lo invito a que repita conmigo esta oración. Señor, reconozco que tú odias el pecado, que lo has mostrado con Sodoma, destruyéndola con fuego y azufre, que lo mostraste en la rebelión de Números 11, haciendo caer fuego sobre el campamento cuando ellos murmuraban, que cuando se rebeló Coré también, enviaste fuego que consumió 250 personas, que cuando los capitanes y sus 50 hombres querían hacer daño a Elías, los destruiste también enviando fuego del cielo. Tu palabra nos hace ver que todas las cosas en esta tierra han de ser consumidas por el fuego, y que sabiendo que han de ser consumidas por el fuego debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Sé que en mis pecados estoy condenado al fuego eterno, pero también sé que Jesucristo vino a morir por mis pecados y que su sangre es suficiente para limpiarme de toda maldad. Y en este momento yo pongo mi fe en Jesucristo y en esa sangre que Él derramó por amor en la cruz del Calvario. Y le recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador para vivir el resto que me queda de vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Gracias, Dios, por enviar a Jesucristo y morir por mis pecados. Gracias, Dios, por salvarme. Amén y amén.